Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, Marilo. Gracias por invitarnos a tu casa, a tu preciosa casa, a este rincón en el mundo tan particular. ¿Por qué nos has hecho quitar el modo wifi en los móviles nada más entrar? Tu primer saludo. Pues precisamente tú lo acabas de decir, esto es un sitio muy particular y muy especial. Es un lugar libre de tóxicos. Y me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver un móvil con los tóxicos? Pues porque existen tóxicos químicos y contaminantes o tóxicos físicos. Y los campos electromagnéticos, que tienen que ver con el wifi, con antenas, con el Bluetooth, con diferentes sistemas, ¿no? Lo que están haciendo es haciéndonos daño también al organismo. O sea, el enemigo invisible. Exactamente. ¿Eso significa que tenemos que volver a la incomodidad de los cables? Sí, la verdad es que hemos pagado un precio muy caro por la comodidad, por el exceso de comodidad, porque no somos conscientes de lo que significa tener un wifi encendido las 24 horas del día. La mayoría de la gente, incluso cuando se va a dormir, deja el wifi encendido de la casa y dices, pero bueno, vamos a ver si es que vamos a dormir, vamos a descansar, no vamos a trabajar, pero da igual, o sea, se ha introducido en nuestras casas de una manera tan necesaria que la gente se olvida y no es consciente. Y si tuviéramos un medidor, un simple medidor, que lo puede tener cualquier persona, puede tener acceso, nos daríamos cuenta de lo que está realmente está emitiendo, ¿no? Esos wifis lo que están emitiendo en nuestro organismo. Y como tú muy bien dices, son enemigos invisibles y por tanto no somos conscientes. Pero date cuenta que son los campos electromagnéticos son unos tóxicos que pueden llegar incluso a provocar cáncer. Estamos hablando de enfermedades peligrosas que están muy vinculadas y que hay muchísimos estudios que ya realmente están diciendo, ¿no? Y avisando de lo que está pasando con estos contaminantes. Bueno, nos reunimos hoy aquí, Pilar, para presentar un trabajo, un curso que se estrenará en septiembre, que tiene una cierta relación con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que tú nos vas a contar ahora, y en el que tu intención es enseñarnos dónde están los tóxicos, concienciarnos de ello, enseñarnos y poder sustituirlos, tener una vida más sana y más saludable. ¿Qué es este trabajo que tienes ahora mismo entre manos? Bueno, yo he trabajado, ¿no? He trabajado en un centro, tuve un centro en un momento determinado, en mi fundación, que era un centro para adicciones, para adictos, todo tipo de adicciones. Y trabajábamos con el método de los 12 pasos. El método de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces me surgió una idea. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que estamos rodeados de contaminantes, y digo bien rodeados, son ubicuos, no somos conscientes de ello y no sabemos que tenemos un problema. Muchas veces los alcohólicos, los adictos, no saben que tienen un problema y es muy importante que se den cuenta de ello. Una vez que ya nos damos cuenta que tenemos un problema, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces nos abruma tanto ese problema del que hemos sido conscientes que no somos capaces, nos bloqueamos porque no sabemos cómo abordarlo. Entonces, esto es un proceso. Los 12 pasos, como muy bien indica, son paso a paso, es decir, es una metodología en la que paso a paso, poco a poco, vamos a ir avanzando, conociendo cuál es ese problema, conociendo los tóxicos, cómo podemos evitarlos, cómo podemos, una vez que ya han entrado dentro de nuestro organismo, desintoxicarnos de ellos. Entonces, es una manera en la que poco a poco vamos a ir conociéndolos y eso va a impedir que nos abrume tanto, que nos bloqueemos y que digamos, bueno, esa frase no tan oída que a mí me pone me irrita incluso, bueno, de algo hay que morir. Entonces, pues creo que es muy importante, ¿no? Hacerlo todo, pero como si fuera un proceso. Hombre, de algo hay que morir y con algo hay que vivir, con calidad de vida. Y llegar uno, naturalmente tiene que envejecer, pero tener una calidad de vida hasta que uno muere. Yo creo que eso es lo que también estamos buscando, ¿no? Exactamente, a mí me gustaría cuando la gente me dice, digo, es que a mí me encantaría llegar a un momento en que esté tan cansada, pero que tenga que tenga salud, que tenga vitalidad, que tenga energía y que llegue un momento en decir, bueno, ya me quiero ir. Pero realmente, ¿por qué tenemos que irnos poco a poco? Porque una de las cosas, fíjate, más curiosa, Mariló, es que se está bajando ahora mismo el concepto
o sea, lo que tiene que ver con la salud está variando totalmente la definición de salud, y ese concepto lo estamos incluyendo dentro de algo tan natural como que cuando ya tenemos 40 años, a partir de ese momento decimos, hombre, eso lo he escuchado yo a algunos médicos, pero hombre, ¿cómo quieres estar ya con 40 años? Algunos achaques tienes que tener. Es decir, que consideramos que a partir de una edad en la que tenemos que estar todavía con plena vitalidad, pues ya es normal que tengamos achaques, ya es normal que nos encontramos mal, es normal que perdamos energía, que estemos cansados, y realmente no es cierto. Pilar, ¿por qué se ha tardado tantos años en empezar a hablar de estos asuntos? Nos encontramos con muchísimas publicaciones estas últimas semanas. Por ejemplo, estoy hablando del Español, la semana pasada. Alerta sanitaria, retirada total de este producto perfume por compuestos cancerígenos. Un perfume cancerígeno. Esto es como que, no sé, extraterrestre, ¿no? Bueno, efectivamente ya se sabe hace muchos años. El problema es que hay demasiados intereses. Date cuenta que los perfumes, las colonias, los ambientadores, es algo que se han metido en nuestras casas de una manera tan que ya no es que sea normal, es que es necesario, es que prácticamente consideramos que una casa sin ambientadores, o no utilizar un perfume, o no poner una colonia cuando voy a ir a una boda, cuando voy a ir a cenar, cuando voy a ir a una fiesta, es algo absolutamente, vamos, es que es algo que dices, bueno, esto es inadmisible, o sea, ¿cómo voy a ir? Yo eso lo he llegado a escuchar, ¿no? Entonces, es verdad que se ha tardado tiempo, porque decir esto, cuando por otro lado hay una industria tan abrumadora, ¿no? Lo vemos continuamente en los anuncios, en la televisión, en la publicidad, que los perfumes son algo que nos acompañan, que nos hacen estar más guapos, que nos hacen que nos dan una cierta personalidad, que nos dan una seguridad, que nos dan una cierta personalidad, como tú muy bien dices, que entonces, bueno, es ir contracorriente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya hay tantas evidencias tan tremendas, o sea, estamos hablando ya de muchísimas publicaciones que demuestran esta evidencia, que ya es imposible ocultarlo. Entonces, de vez en cuando aparecen algunas de estas publicaciones cuando realmente se sabe desde hace mucho tiempo, pero ahora ya es inevitable que esto se vaya filtrando poco a poco en la población para que la gente se entere. Y te preguntaba, ¿por qué han tardado tanto en salir todas estas informaciones? ¿Por los intereses? Yo creo que sí, por supuesto. ¿Y ahora por qué salen ahora? Pues eso es lo que te digo un poco, porque ya es tan abrumador, es tan la cantidad de publicaciones que es inevitable, que ya es muy difícil, ya hay muchos científicos, hay muchos investigadores que realmente ya se están dando cuenta de esto, están publicando, y es muy difícil ocultarlo. Es como cuando, ¿sabes? Al principio las cosas son más fáciles de ocultar, pero cuando ya tenemos publicaciones ya en forma masiva, entonces a veces tapar esa evidencia es muy complicado. Y date cuenta que esto llevamos ya muchos años conociendo todo este tipo de cosas. Ayer precisamente estaba con Nicolás Olea, es catedrático de la Universidad de Granada. Acaba de sacar un artículo del País. Claro, lleva muchos años y decía, es que, vamos a ver, llevamos ya, me parece que han sido 380 o 350 o 380 publicaciones, ¿no?, con dinero público. Es decir, están hechos papers con ensayos epidemiológicos, con estudios, con una evidencia aplastante, y dicen, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Los sacan, los publicitan, pero incluso cuando llegan a la calle o cuando la gente los estudia, dice algunas veces Nicolás, en el fondo nadie los lee, y si los leen tapan los ojos y no lo quieren saber. Es decir, tenemos, es una lucha muy, vamos como un poco contracorriente, ¿no? Si leían ese artículo del País, que está molesto con la Unión Europea, que llega tarde la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea llega tarde, por supuesto. Date cuenta que ha habido ya varias denuncias por parte del Parlamento Europeo, unido a algunos países, me parece que fue Suecia, incluso una de las últimas denuncias que ha habido, exigiendo a la Comisión Europea que por favor tome medidas. Como sabéis, la Comisión Europea es ejecutiva, es la que realmente puede ejecutar. Simplemente el Parlamento Europeo solicita, pide, reclama, pero el que de verdad tiene esa capacidad ejecutiva es la Comisión. Y realmente la Comisión se encuentra en una situación compleja, porque se encuentra, por un lado dice, bueno, aquí tengo la salud de los ciudadanos, y aquí tengo los intereses económicos, claro, y lo que podemos perder. Claro. Y estamos así, en esa situación. Fíjate, el 26 de abril
sale un artículo, portada del periódico, del diario El Mundo, que dice 3/4 de las sustancias químicas fabricadas por Europa son peligrosas para la salud. Es decir, el 75% del volumen de los compuestos. Es que esto es como decir, o sea, sería como el 75% de mi vida es tóxico. Sí. El 75% de mi vida es tóxico. Sí, es realmente tremendo, pero es así. O sea, y todo esto se ha permitido y se sigue permitiendo. Mira, hace unos años vino me parece que fue en el mes de julio, precisamente en Cataluña, y hubo un congreso de epidemiólogos y vinieron más de 1.500 epidemiólogos de todo el mundo. Y bueno, una de las personas que estaba allí era Christopher White, que en aquel momento era uno de los mayores representantes del IARC, del Instituto de Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y dijo lo siguiente: el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. 2 de cada 3 cánceres se podrían evitar. Esto es increíble. Bueno, salió un día, me parece que fue en el periódico El Mundo, un día, una noticia, y ya está. Y no se volvió a escuchar sobre eso. Entonces, es realmente... Entonces, aquí hay muchas cosas, hay muchos factores. Por un lado, hay los intereses económicos que interesan que esto no se sepa. Y por otro luego lado, hay un interés clamoroso que es una sociedad enferma. Una sociedad enferma y una sociedad que muchas veces no quiere saber. Sí, pero una sociedad enferma necesita fármacos y suma y sigue... Y luego una sociedad efectivamente que no quiere saber, porque la gente, bueno, pues sabe, yo qué sé, ya empiezas a hablar de que los plásticos, la botella, la tal, pero lo que acabamos de hablar, los perfumes, sí, los cosméticos. Mira, como decías antes, una sociedad enferma, pues ¿sabes lo que ocurre? Que hemos normalizado la enfermedad. Es decir, ya hoy día la gente que utiliza a lo mejor o que toma 2, 3, 4, 5 fármacos, consideran que está sana porque es funcional. Porque puede ir a trabajar, porque no está ingresado en un hospital, porque no está en una silla de ruedas. Eso no es estar sano, pero se ha normalizado lo que es la enfermedad. Tendríamos que volver a recuperar el concepto de salud, que no tiene nada que ver, que no es estar en un estado de supervivencia, en un estado funcional, sino es realmente desarrollar todas nuestras máximas capacidades. Entonces, efectivamente, es muy difícil que estemos sanos si estamos rodeados, como muy bien dice ese artículo, el 70% de esos contaminantes, en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que bebemos, en lo que nos ponemos en la piel, en nuestras casas, en las pinturas, en el suelo, en los barnices. A ver, vamos por partes. Bueno, todo esto de lo que estamos hablando, tú lo vas a hablar en el curso de los 12 pasos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Que vas a impartir en la plataforma autoterapéutica. O sea, con la filosofía que tiene la plataforma, la idea es que la gente sea su propio médico, su propio terapeuta, su propio cuidador. Exactamente. Se responsabilice de su salud. Exactamente. La salud es un patrimonio. Claro. A ver, es como si tú tienes un patrimonio económico. O sea, tu patrimonio, tus casas, tu dinero, pues muy bien, tú puedes tener un gestor que en un momento determinado te puede aconsejar, asesorar, pero en el fondo es tuyo. Y en un momento determinado tú tomas una determinación, dices, no, yo no quiero invertir aquí, yo no quiero invertir o no quiero vender esta casa. Pero con nuestra salud es lo mismo, es nuestro mayor y más importante patrimonio. Y sin embargo lo dejamos en manos me da igual, aunque seamos médicos, aunque sean dejarlos en manos de médicos. Los médicos podemos ser gestores, ayudar a gestionar este patrimonio. Pero por supuesto creo que es muy importante que cada uno se empodere, que sienta que el patrimonio de su salud es de ellos, y eso es lo que trata este curso, ¿no? De intentar. ¿Por qué? Pues porque si nosotros damos cada vez más conocimientos y la gente sabe que una gran cantidad de patologías y de enfermedades vienen de estos contaminantes que están en nuestro entorno, lógicamente van a ser capaces de sanar. Y de que muchos de estos síntomas que están continuamente, la gente que se levanta con dolor de cabeza, con cansancio, con pérdida de energía, con muchas de las cosas que vamos a ir tratando en este curso, van a darse cuenta cómo se pueden minimizar e incluso desaparecer. Vamos a ver este dibujo que tenemos aquí, Pilar. En este dibujo, este es el dibujo de una casa, todo lo que tenemos dentro de una casa. Te voy a hablar de algunos de los componentes. Vamos a ir por numeraciones y me vas a decir lo que tiene, porque claro, yo veo aquí en el número 7 veo un biberón y digo, Dios mío, las madres sabrán que cuando le dan el biberón a su bebé están contaminándolo. ¿De qué estamos hablando cuando aquí tenemos marcado el número 7 como un tóxico? Pues mira, los biberones tienen algo que se llama bisfenol A,
el bisfenol A, que es precisamente para que la tetina del biberón sea blandita. Déjame que te haga un paréntesis. Más de 2.700 analíticas en individuos de 11 países de la Unión Europea han demostrado que los adultos de la Unión Europea tienen bisfenol A en su organismo. Los adultos, hablan de un genérico, todos tenemos bisfenol A. Claro, están los biberones, pero están otros muchos plásticos, no solamente está en los bisfenos, no solamente. O sea, el bisfenol A tiene que ver con el plástico. Tiene que ver con el plástico. Entonces, claro, en los biberones lo que es tremendo es que ya desde pequeños estemos ya introduciendo en nuestro organismo. Las madres, seguro que por supuesto por ignorancia y por desconocimiento, ¿no? Pues están, cuando muchas veces hervimos, ¿no?, esa tetina del biberón y vemos que aparece como una especie de polvillo blanco al hervir, todo eso es el bisfenol A que va saliendo de la tetina del biberón, ¿no? Y es tremendo porque los disruptores endocrinos que están en otros lugares, ¿no?, también de la casa y de los utensilios, pues realmente son unos contaminantes que producen, disruptor endocrino quiere decir alterador hormonal, es decir, que producen alteraciones de las hormonas. Son muchas de ellas sustancias que imitan, como si dijéramos, las moléculas de algunos, por ejemplo, estrógenos o, por ejemplo, de la hormona tiroidea. Es decir, van imitando y lo que hacen es que cuando entran en nuestro organismo van a provocar alteraciones porque el cuerpo... O sea, el organismo lo confunde. Claro, sí, por eso se llaman saboteadores. ¿Esto tendría que ver con el aumento tremendo de cáncer de mama, por ejemplo, que hay? Sí, sin duda. O sea, por ejemplo, pues Nicolás Olea, experto, ¿no?, en esta rama, en esta especialidad, lo dice clarísimamente, que el aumento de la incidencia del cáncer de mama, sobre todo aquellos que son vinculados, ¿no?, con estrógenos, por supuesto que tienen que ver, ¿no?, con estos contaminantes. Y bueno, pues imagínate, si ese exceso de estrógenos puede ser capaz de generar este cáncer de mama, pues imagínate con la cantidad de estos productos que están alterando y que están provocando, y cuando llega a nuestro cuerpo este disruptor endocrino, este alterador hormonal, llega al receptor del estrógeno y el cuerpo no sabe distinguir si es el estrógeno nuestro el que sintetiza en nuestro cuerpo o es un estrógeno extraño sintético que haya entrado. El receptor directamente entra ahí y produce el efecto como si estuviéramos en contacto con una cantidad de estrógeno que no nos correspondería, ¿no? Entonces esto es realmente dramático, pero es que es así, o sea, es una realidad y estamos continuamente en contacto, pero fíjate, hasta desde pequeñitos, desde que le estamos dando el biberón a los niños. En el número 4 aparece un frutero que me llama la atención, porque la fruta, bueno, hay gente que, bueno, siempre se ha dicho que la fruta es sanísima y la gente vegetariana que se alimenta de verduras, de frutas, y me encuentro aquí con un frutero que es tóxico. ¿Qué tiene este frutero? Claro, eso realmente es un problema, porque es verdad que tenemos un concepto también de la comida, de la alimentación sana, toda aquella persona pues que come fruta, que come verduras, pero claro, ¿qué ocurre? Que estas frutas y estas verduras están llenas de plaguicidas, de herbicidas, a veces de aceleradores del crecimiento, de inhibidores del crecimiento, es decir, tiene hasta a veces de saborizantes, les ponen todo tipo de compuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que va a ocurrir es que cuando entran en nuestro organismo, fíjate un dato que hace poco he conocido, y es que, por ejemplo, una lechuga es posible que tenga hasta 7 tratamientos de plaguicidas diferentes, es decir, 7 plaguicidas distintos. Estás encantado tomándote tu ensalada, donde la lechuga a lo mejor tiene 7 tratamientos de plaguicidas, el tomate otros tantos, la endivia otros tantos, la zanahoria otra. Y solamente con un plato de ensalada en el que estás tan contento diciendo qué comida más sana estoy tomando, pues resulta que estás metiendo en tu organismo una cantidad enorme de tóxicos. Pero Dios mío, Pilar, es que tenemos que cambiar la vida entera. Esto es como darle la vuelta al calcetín. Sí, pues efectivamente, es que, ¿qué ha pasado? Es que yo muchas veces digo, ¿pero qué ha pasado? Que hemos perdido el sentido común, ¿pero Totalmente. qué ha pasado? ¿Pero cómo es posible que estemos rodeados de contaminantes y que nos dé igual? ¿Cómo es posible que nos importe tanto la imagen? Mira, una cosa que pusieron en un momento determinado 2 mesas en un supermercado y pusieron en una alimentos ecológicos, frutas, verduras, un tomate, una lechuga, y en otra alimentos convencionales. Pues, ¿a dónde iban? Era una prueba. ¿A dónde iban normalmente la gente, los consumidores? Iban a la mesa, casi todos, donde eran los alimentos no ecológicos. ¿Por qué?
porque estaban brillantes, estaban absolutamente redondos, estaban como con una imagen de perfección absolutamente absurda, porque la naturaleza es irregular, la perfección está muchas veces en la propia imperfección, ¿no?, de las cosas. Entonces, como ahí estaban, pues como más irregulares, de repente la zanahoria con una forma extraña, el tomate así con tubérculos que daba la sensación, entonces no iban, porque todo eso es la imagen que nos han metido en un sentido de la perfección errónea. La perfección tiene que ver con la naturalidad, con lo natural, y eso es lo que nos hace, de alguna manera, alejarnos de lo que, como yo siempre digo, de lo original, de lo que es fiel al origen, de donde venimos de verdad, esa naturaleza, ¿no?, que nos enseña. Entonces, todo eso ha cambiado y entonces nos está haciendo confundirnos pensando que vivimos una vida muy sana porque simplemente nos hemos quitado los fritos, nos hemos quitado ciertas cosas, ¿no?, de alimentos que ya son muy conocidos como que son tóxicos. No, es que incluso eso realmente nos puede... Tendríamos que comer ecológico. Sin ninguna duda. Ecológico, o alguien que tenga un huertecito y que pueda plantar sus propias cosas, aunque no, porque claro, es muy triste que incluso tengamos que poner un apellido a un alimento que es el alimento de toda la vida, el alimento que hacían nuestros abuelos, por supuesto nuestros bisabuelos, que era el alimento sin necesidad de todos estos contaminantes, y realmente le tenemos que poner un apellido. O sea, a mí me da rabia, porque realmente tendría que ser al revés. Tendríamos que decir, el alimento es el alimento que no tiene tóxicos, y el que sí, decirle, alimento con tóxico, ¿qué prefiere usted, el alimento natural de toda la vida o el alimento que tiene tóxicos? Estamos realmente en ese momento, ¿no? A ver, seguimos con el dibujo. Fíjate, en el 2 tenemos una sartén. Sí, la sartén es otro tipo también, tiene unos compuestos que se llaman PFOAs, que son perfluorados y que también entran dentro del grupo de los disruptores endocrinos, ¿vale? Es otro alterador hormonal. Y cuando nosotros, a veces, claro, ¿eso para qué sirve? Es un antiadherente. Porque la gente, claro, no, es que aquí no puedo freír hacer una tortilla francesa, no puedo hacer una tortilla de patatas porque se me queda pegada. Y entonces le ponen ese antiadherente. Cuando nos damos cuenta, hemos usado mucho esa sartén con ese antiadherente, pues es curioso porque te das cuenta que prácticamente se va desgastando y desgastando hasta que llega un momento en que casi no te queda y dices, ¿y dónde ha ido eso? Es decir, eso que estaba ahí, que es todo el PFOA, que son todos esos perfluorados. Te lo has comido. Te lo has comido con la tortilla, te has comido, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un compuesto realmente que lo iremos conociendo también en este curso. Es decir, lo que iremos es aprendiendo qué es lo que realmente tienen, qué efectos hacen en nuestro cuerpo, y porque además hay alternativas. Es que lo bueno de todo esto, esta es la mala noticia, pero la buena noticia es que hay alternativas para todo. Bien. Los ambientadores y el incienso. Ostras, cuando meditamos nos gusta poner nuestro incienso. Se me cae el mundo con esta noticia. Sí, el incienso, la gente además habla, bueno, claro, si es incienso natural. Primero ya es muy difícil encontrar incienso natural, porque para que realmente el incienso se consuma, pues lo que le ponen es fósforo, y el fósforo es realmente muy tóxico. Bueno, el ¿no? incienso natural sería un palo santo, la madera de ya palo santo. Pero cualquier incienso de esos que te venden ya con los palitos de incienso, realmente. Pero es que además no solamente eso, sino que emiten una serie de partículas tan infinitísimamente pequeñas, en una cantidad, me parece que son de 2,5 micras, o sea, una cosa enormemente pequeña, que incluso, fíjate, algunos estudios que se han hecho han visto que son incluso más tóxicos que el tabaco. Es decir, se ha analizado la liberación de estas partículas en una habitación y luego en otra habitación con gente fumando, y han visto que es mucho más tóxico en la habitación que se ha puesto el incienso que en la habitación que se han puesto, allá han salido algunos estudios sobre eso, que se ha fumado realmente y se ha utilizado el tabaco. Hasta el punto de, no me acuerdo muy bien, pero casi como que me parece que era el incienso unos 3.000 más o menos micras por metro cúbico, y a lo mejor el tabaco 180, 200, o sea, una barbaridad absolutamente desproporcionado. Imagínate, el tabaco ya todo el mundo sabe que es cancerígeno y que pues se ha visto que hay una mayor toxicidad, y como además son unas partículas tan pequeñas, tan enormemente pequeñas, entran en el pulmón, son muy difíciles de que se filtren, y entonces entran y pueden provocar muchísimos problemas pulmonares. Aquí la cosa está hablando también, por ejemplo, de los pescados, por ejemplo, ¿no?
Omega 3, hay que tomar omega 3, entonces uno empieza a tomar salmón, pero luego resulta que los salmones están alimentados de tal manera y luego te hablan de los metales pesados. Esto no... Claro, me da mucha pena, los pobres pescados no tienen ninguna culpa, es verdad que el pescado es una fuente muy rica de omega 3 y es realmente pues, muy sano, como todos tenemos entendidos, pero hoy día, sobre todo los pescados más grandes, los que tienen tamaño más grande, el atún, el pez espada, el salmón, también aquellos que van muy por debajo, ¿no? Por el suelo. ¿Por qué? Pues porque hacen como de aspiradoras, y entonces el mar está tan enormemente contaminado que, mira, yo te digo simplemente cómo funciona la cadena alimentaria. Cae, por ejemplo, el mercurio, normalmente en forma inorgánica, mercurio inorgánico, cae al plancton, entonces ahí en el plancton se metila y se produce mercurio orgánico. Todo esto lo iremos viendo en el curso, y entonces ese mercurio es tomado en un principio pues por las quisquillitas, las más pequeñas, ¿no? Entonces esas se comen los pececitos un poquito más mayores y tal. Bueno, pues ese crecimiento es exponencial, es decir, no quiere decir que si la quisquilla, si yo, el pececito que se ha tomado la quisquilla, otro pez un poco más grande que se ha tomado el pez anterior, que simplemente un poquito más contaminación, puede ser hasta 1000 veces más, con lo cual imagínate cuando nosotros, los peces estos grandes como el atún, cuando ya hemos llegado a ese tamaño, que han ido comiendo y comiendo y comiendo, exponencialmente nosotros los seres humanos somos los últimos de la cadena alimentaria. Ya cuando llega a nosotros, la contaminación que lleva ese pescado es tremenda. De hecho, ha habido veces que han salido, ¿no? en la prensa. Si quieres saber el grado de contaminación, y te ponían la lista. Si tomas 2 veces en semana atún, si tomas pez espada, si tomas no sé qué, si tomas lenguado, tal, para ver un poco y valorar, ¿no? Y entonces realmente es una pena, porque es que nos estamos cargando el planeta. El planeta, los mares, el aire, la naturaleza y por supuesto la salud humana, porque es muy absurdo pensar que nosotros no vivimos de todo lo que la naturaleza nos da y nos entrega, que nos regala continuamente todos sus frutos, nos regala todo lo que existe ahí, pues es lo que estamos haciendo. Hablando de medidores, una cierta cantidad de megahertz se supone que es, no se usa la palabra tóxico, pero sí dañino para el oído. De hecho, en las casas, a partir de cierto megahertz puedes tener una multa. Esto tardó años y años, no es como el tema del tabaco que decías tú. Tú antes ibas a la consulta del médico y estaba fumando delante de ti. Ahora es impensable. Cuando ves a alguien con niños o a alguien en el coche fumando, como que te llama la atención. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Conseguimos lo del tabaco, conseguimos la contaminación acústica. ¿Hay un medidor para el olor? Porque a veces pasas por los pasillos de los hoteles, en un ascensor. ¿Esos olores también son tóxicos? Me encanta que me hagas esta pregunta o que me hagas este comentario, porque es que realmente es tremendo el maltrato que le estamos dando al sentido del olfato. Es un verdadero maltrato. Porque, como muy bien dices, o sea, se respeta. Tú no estás en cualquier sitio y estás oyendo un escándalo. La gente dice, por favor, ¿puede usted apagar la radio? ¿Puede usted poner más bajo? Por favor, los móviles molestan a los demás. O incluso si estás hablando con un móvil, por favor, no le importa. O sea, todo. Nadie te obliga a mirar algo que tú no quieres ver. Nadie te obliga a comer algo que tú no quieres comer. Nadie te obliga a tocar algo que tú no quieres tocar. Pero sí nos obligan a oler algo que no queremos oler. O sea, que eso, como tú muy bien dices, ¿no? Una persona que de repente lleva un suavizante en la ropa, más luego colonia, más un champú en el pelo, el suavizante del pelo, más, o sea, laca, yo qué sé, la barbaridades de cosas, ¿no? Que a veces se ponen y que va dejando una ráfaga y va encantada y te está obligando a ti a oler eso. Pero qué falta de respeto. O sea, efectivamente debería de poner, igual que se dice, por favor, los sonidos, ¿da? Debería decir, por favor, los olores, no se permiten. Si a alguien le encanta esos olores, pues que vaya con una escafandra, ¿no? Huele muy alto, usted huele muy alto. Usted huele muy alto. Usted, por favor, vaya usted con un casquete para olerse usted mismo, pero no nos obligue a olernos a los demás. Mira, te voy a contar una anécdota que fue muy graciosa, que cuando yo conocí a un amigo mío que venía precisamente de Barcelona, entonces iba en el metro y él, iba leyendo, por supuesto en silencio, porque respetas, ¿no? Y vas leyendo para ti. Bueno, y de pronto una señora se le sienta al lado con un olor que no iba oliendo para ella, como él iba leyendo para él. Ella olía para todos, es decir, nos obligaba a su aroma a tenerlo que, de alguna manera, ¿no? Tenerlo que introducir en nuestro organismo. Entonces, él llegó un momento que no le dijo nada, se le puso a señalar, pero claro, se empezó a encontrar mal y empezó a leer en alto.
Y empezó de pronto esa lectura, empezó a decir, y entonces ocurre que... Entonces la señora se queda absolutamente alucinada, se le queda mirando y le dice, oiga, perdone, ¿no le importaría a usted leer más bajo? Claro, imagínate lo que le contestó él, ¿no? ¿No le importaría a usted oler más bajo? Sí, sí. Pues eso es, pero es algo que es tremendo. Entonces, realmente yo siempre digo, el olfato es el sentido que más maltratado está. Vamos a ver, Pilar, ¿cuál es la diferencia entre lo tóxico, de lo que estamos hablando? Esto imagino que lo vas a enseñar en el curso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco esos pasos. Y lo alérgico, porque yo estaba pensando, cuando alguien es alérgico al polen, bueno, se supone, no lo sé, que el polen no es tóxico. En cambio, tú puedes ser alérgico a algo que no es tóxico. O sea, se puede confundir lo alérgico con lo tóxico. No, no tiene nada que ver, de hecho son especialidades completamente diferentes. Está la toxicología por un lado y está la alergología por otro lado. Es decir, las alergias es una respuesta exagerada del organismo a algo a través que va mediante una respuesta de una serie de inmunoglobulinas, sobre todo la IgE, que es la que de alguna manera provoca una serie de liberación de histamina. Se produce una histaminosis, es lo que te produce el estornudo, el lagrimeo, pues un poco toda la tos, pero sin embargo la toxicidad no tiene nada que ver, la toxicidad es mucho más silenciosa, no te da esa señal, ¿no? Porque cuando eres alérgico inmediatamente tienes signos que te están diciendo que eso te está provocando alergia, mientras que la toxicidad no, o sea, la toxicidad tú te vas de alguna manera introduciendo en tu organismo cosas que son tóxicas y muchas veces el organismo está silenciado. No sabes, no te das cuenta, hasta que llega un momento en que la carga tóxica sube hasta tal punto que es como esa gota, ¿no? Que desborda el vaso y se produce la enfermedad. Pero la toxicidad muchas veces te va como minando tus capacidades, minando tu energía, tu fuerza, todo, te va minando. ¿Qué tienes que sentir? ¿Qué te tiene que pasar para que ahora mismo las personas que te estén viendo digan, a ver si es que yo estoy contaminada? Pues mira, es que realmente... Más allá de tener una super enfermedad, que vas al médico, que te tiene que hacer un TAC, que piensas que tienes un cáncer, no, estoy hablando de un soniquete, de una cosa de no me siento bien, de algún... Bueno, efectivamente eso es lo que ocurre, es que lo que te va haciendo poco a poco es minando esas capacidades, te va adelantando tu envejecimiento, va como consumiendo tu vitalidad. Entonces, consumiendo tu vitalidad. Sí, y como es poco a poco, como es de una forma silenciosa, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Como el ejemplo este de la rana que se pone en el agua y que tú vas subiendo un grado cada día, al final la rana se duerme y se muere. Mientras que si en un momento determinado tú pones a una rana con esa temperatura tan elevada, hace así y salta la alarma y sale, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, porque nuestra contaminación va siendo día a día, nos vamos exponiendo desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, porque pues, normalmente la frase es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No, durante la noche también estamos expuestos a muchos tóxicos, por lo tanto, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos estamos expuestos a dosis más o menos pequeñas, pero es que da igual, legales, porque de alguna manera se consideran que son dosis tolerables, y que incluso la legislación lo permite, pero es que alguien ha medido la suma de todas ellas, es que alguien ha medido lo que llamamos nosotros el efecto cóctel, que es que yo me expongo a cientos de ellos a lo largo del día. Nadie ha hecho esa medición, por lo tanto yo puedo tolerar el bisfenol A de un sitio y puedo tolerar un poco de talatos y puedo tolerar un poco de tricloroetileno, pero claro, ya cuando se junta toda esta cantidad y todos los días casi de tu vida y en todas partes porque están ubicuos, pues por supuesto que eso es algo absolutamente inviable con la vida. Es que no. Yo decía, esos síntomas. De camino para acá yo decía durmiendo, oliendo, comiendo con el enemigo. Y además nos lo han ocultado intencionadamente. Nos lo han ocultado intencionadamente. Durmiendo con el enemigo, ¿cómo se duerme con el enemigo? Bueno, en una habitación, que ya también lo veremos, ¿no? En una habitación, en un dormitorio, pues imagínate, desde que puedes tener las pinturas del propio dormitorio que estén emitiendo, sobre todo en invierno, que tienes la calefacción puesta y que entonces es cuando esas moléculas más inestables pueden salir al entorno, al ambiente, y entonces tú los puedes respirar, desde el tipo de colchón que tengas, desde el tipo de somier que tengas, desde el suelo, desde los suavizantes y el jabón con el que estés lavando las sábanas y la ropa.
O sea, te puede decir infinidad de cosas, desde también efectivamente los enchufes que tienes, los campos electromagnéticos que se pueden generar, el wifi que normalmente no se apaga y está encendido, también durante la noche, el móvil que lo solemos tener encendido porque lo utilizamos para todo, incluso lo utilizamos como despertador, y entonces por si acaso nos hemos convertido como que si el móvil nos lo quitan es como si nos quitaran peor que una mano. O sea, uno puede vivir mejor sin una mano que sin un móvil. Entonces se tiene el móvil. A veces yo conozco gente que duerme con el móvil al lado del brazo. O sea, es una parte, es un compañero por las noches en la propia cama. Entonces, pues eso realmente es una locura. Entonces imagínate lo que nos podemos encontrar. Y además hay una cosa muy importante, Mariló, que es: ya se sabe lo que significa el principio de precaución, que no quiero olvidarme de decirlo. El principio de precaución es que dicen, y ya se exige de alguna manera, incluso desde la Unión Europea, ya es algo importante a tener en cuenta, y es que aunque no haya suficientes evidencias, simplemente con que haya una sospecha de que todo esto no puede estar contaminando, se debería de aplicar el principio de precaución. Es que las medidas precautorias se hacen continuamente en nuestra vida. Tú no te pones el cinturón de seguridad cuando te metes en el coche, no esperas a darte un golpe, a matarte, para decir, ay, ahora me pongo el cinturón de seguridad. No hay un ceda al paso, no hay un stop, son medidas precautorias. Te dicen, antes de que te pueda pasar algo, pues si te das un golpe, vamos a tomar estas medidas. Antes de que nos podamos enfermar o incluso morir, vamos a tomar estas medidas de precaución. Pues eso no se aplica, como otras muchísimas cosas más. Y esto también se va a tratar en el curso. Vamos a entrar en el curso. Bueno, todo lo que estás contando es lo que vas a tratar en el curso. O sea, al compararlo con los 12 pasos, esos 12 pasos que uno tiene que dar para... Primero, uno se da cuenta que tiene una enfermedad, que tiene una dependencia del alcohol, y en ese momento pide ayuda, todo ese recorrido que hay en los 12 pasos, ¿no? En este caso, me imagino que el primer paso sería tomar conciencia, esto que tú nos estás diciendo, porque la gente ahora mismo, una mujer que está con el biberón con el bebé y nos acaba de ver y dirá, ¿pero esto qué es? O sea, se quedará como alucinada. Y con las frutas, y con las pinturas de la casa, y con todo, y con la ropa, con los suavizantes, etcétera. O sea, tomar conciencia. O sea, tengo un problema, ¿no? Exactamente. Tomar conciencia de que tenemos un problema, de que no podemos estar respirando aire contaminado, de que no podemos comer comida contaminada, de que no podemos ponernos en el cuerpo cremas que tienen de alguna manera tóxicos. Entonces, lo más importante es tomar conciencia de que tenemos un problema. Nos damos cuenta que tenemos un problema, tomamos conciencia de ello y depositamos la confianza. En este caso va a ser en ti, ¿no? En quien hay que depositar la confianza, Pilar. ¿Eres confiable? Yo creo que sí. Después de 20 y tantos años peleándote. Yo creo que sí. Pero primero es efectivamente tomar conciencia que tengo un problema, y una vez que tomamos conciencia es pedir ayuda. Ahí estoy yo, porque uno siempre tiene que querer que se le ayude. Si no pide ayuda a alguien, por mucho que sea consciente de que tiene un problema, tiene que aprender a pedir ayuda. Y eso es lo que vamos a tratar en el curso. Y una vez que se pide ayuda es confiar, lógicamente, en la persona a la que se le pide ayuda. En este caso, pues una persona como yo, que soy experta, que llevo muchos años trabajando en esto, y que además no solamente soy experta, soy médico, me he dedicado, tengo conocimiento, sino que además he sido una persona víctima también de esta contaminación, y por ignorancia pues realmente estuve a punto de morirme, con lo cual creo que tengo una base importante como para que confíen en mí. Bueno, después de esos pasos, ¿hacia dónde iríamos? Bueno, esto es, como digo, un proceso, ¿no? De tal manera que una vez que nos damos cuenta que tenemos un problema, pedimos ayuda y confiamos, entonces tenemos que ir ya poco a poco, ir conociendo estos contaminantes, y no solamente estos contaminantes, sino ir conociendo qué efectos nos producen estos contaminantes. Es decir, muchas veces nos levantamos por la mañana con dolor de cabeza, o estamos cansados, o tenemos un pensamiento así como nublado, como borroso, y entonces pensamos, siempre lo achacamos a estaré cansada, tendré estrés, estoy trabajando mucho, y entonces al final acabamos yendo al psicólogo, ¿no? Muchas veces. Realmente muchos de estos síntomas tienen que ver y están directamente relacionados con estos contaminantes, con esto que estamos respirando, que estamos comiendo, etc. Entonces es ayudarles a que realmente sepan cada vez más identificar qué contaminantes me pueden provocar qué tipo de síntomas. Entonces eso sería, una vez que vamos adentrándonos en el proceso, ¿no? Y en el programa, pues ir dándonos cuenta e ir cada vez identificando más eso y vinculándolo con nuestra salud. ¿De qué manera está organizado el curso para que yo pueda hacer esos cambios? Porque claro, de un día para otro es un poco... No, el curso va a estar programado, yo creo que sería cada paso
que serían 12, sería un mes. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, vamos a dar un curso, ¿no? El primer paso, se va a hablar en ese primer paso, y después habrá la siguiente vez, tendremos que un poco ayudar a que las personas que han hecho ese primer paso lo puedan comentar, lo puedan decir, con lo cual la idea es que en el primer paso haya la primera toma de conocimiento y de contacto, y después otra vez volver con el primer paso, pero ya una vez ya con práctica, y para comentar y para que la gente, antes de pasar al segundo paso, realmente pues ya tengan un mayor conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que probablemente será cada mes 2 veces el mismo paso, uno por ejemplo, y a los 15 días el otro, para dejar ese espacio de la gente, porque esto es un proceso. No va a poder ser en ningún momento nada teórico, es decir, esto tiene que ser experiencial, tiene que ser una experiencia, y tiene que ser algo que cuando las personas empiecen este curso y terminen, les haya cambiado la vida. Y además les haya cambiado porque ellos hayan querido, no porque nadie se lo ha dicho, sino que ellos mismos, yo lo he visto muchas veces en mi vida como pasado, ellos mismos son los que luego te van pidiendo, ¿qué puedo hacer más? ¿En qué puedo mejorar esto? Todavía me falta más conocimientos, y eso es realmente muy gratificante, porque es cuando te das cuenta que la gente pues va de verdad cambiando e integrándolo en su vida. Te pueden preguntar. Por supuesto. Directamente, mientras tú estás explicando, sí, las dudas que tengan. Por supuesto. Y si hay alguien que, por ejemplo, está en el primer paso y se da cuenta que a lo mejor le ha costado más y que todavía no lo tiene claro y qué tal, pues entonces, como esto se va a quedar grabado, pues en un momento determinado esa persona puede tener su ritmo, y entonces a lo mejor no va a hacer el segundo paso con todo el mundo, pero como se va a quedar grabado en la plataforma, pues luego después podrá ir adelantándose y podrá haciéndolo a su ritmo, a su manera. Luego hablas de las dependencias. Hablas de las dependencias a todos estos contaminantes como una forma de vida, como una forma de identidad, ¿no? Lo hemos dicho un poco al principio, pero ahora más en profundidad. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque pues hay para personas que debe ser un temazo, por ejemplo, hemos hablado, los perfumes. No, hay mucha gente que no lo deja, y que incluso sabiendo y teniendo conocimiento de ello, no lo deja. Mira, cuando yo trabajaba con los adictos en el programa de 12 pasos, una de las cosas que había hay diferentes grados, ¿no? De las drogas, tú puedes usar las drogas, puedes abusar de ellas, puedes depender de ellas y puedes ser adicto, ¿vale? Entonces, con esto pasa igual. O sea, yo me he llevado una sorpresa enorme cuando he visto que hay gente que es capaz de romper una relación si tiene que dejar una colonia. Hasta ese extremo te puedo decir, Mailo. O sea, pueden ser capaces de decir, pues como un tabaco. Pues a lo mejor resulta que tienes una pareja y que esa pareja no soporta el tabaco y tienes una adicción tremenda al tabaco y no lo puedes dejar, pues a lo mejor tienes que acabar rompiendo tu relación. Pues con esto pasa igual. Entonces suena tremendo, pero yo te puedo asegurar que en todos estos años de mi vida que he conocido muchísimas personas, te puedo decir que en muchos casos, no sé si en muchos, pero en algunos casos incluso podríamos llegar a la dependencia e incluso a la adicción, que ya es algo mucho más grave, en el sentido de que hay una relación con la propia sustancia, con la colonia o con el suavizante o con lo que sea, ¿no? Que realmente es como compulsivo. O sea, yo he visto gente que en su casa llegaban a poner cacharros de suavizante por todos lados, todo tipo de aros, por ejemplo, encima de las lámparas, ¿no? Pues para que oliera todavía mucho más, y a veces decirle, a lo mejor si tenían a alguien en su casa, ¿no? Que le decía, pon mucho más suavizante, es que no te das cuenta que todavía no huele lo suficiente. O sea, una forma compulsiva, obsesiva, eso es lo que caracteriza y una pérdida como de control por la necesidad. Eso es lo que caracteriza la adicción, un poco con respecto a lo que sería la dependencia, ¿no? O el uso o el abuso. Y para terminar, el curso de los 12 pasos, este curso de desintoxicación, de toma de conciencia, de irnos como a una vida saludable, irnos a una vejez en condiciones, porque no tiene por qué ser un horror, como hemos dicho, tú lo terminas pidiendo perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, antes he comentado también, ¿no? Que yo he tenido la experiencia que realmente casi pierdo la vida, ¿no? Por una enfermedad.
porque mi cuerpo estaba realmente contaminadísimo, ¿no? Entonces, en todo mi proceso de desintoxicación, cuando me empecé a liberar de todos estos enemigos y de todos estos tóxicos que habían entrado a mi organismo y que se habían apoderado de mí, porque ya realmente yo ya me quedé en una silla de ruedas, en una persona que me perdí no sé cuántos kilos, o sea, realmente fue un proceso tremendo, que estoy aquí de milagro. Pues de pronto fui consciente en ese proceso de que había sido una verdadera terrorista con mis células. Nosotros tenemos nos dicen que 35, 40 o 60 billones de células. Me da igual, estamos ya en un número que me da igual que hablemos de una cifra u otra. Pero esas 60 billones de células que nos conforman y que nos informan, pues yo las había machacado, las había maltratado, las había destrozado. En lugar de darle agua limpia, les había dado agua envenenada. En lugar de darle comida sana, llena de pesticidas, de herbicidas, de saborizantes, de aditivos. En lugar de respirar un aire limpio, mis pulmones estaban contaminados, había sido fumadora, es decir, mi piel había contaminado. Entonces de pronto sentí una unión con mi cuerpo enorme y sentí una gratitud enorme porque me habían mantenido viva, porque a pesar de yo haberlas machacado y haberlas destrozado, ahí seguían luchando por mí, perpetuando la vida, porque las células están hechas para vivir. Entonces me mantuvieron, porque ¿quién nos mantiene? Es que nos mantienen ellas. Yo ahora tengo tal relación con mis células que les digo a veces, venga, vámonos a pasear, venga, o sea, realmente siento una comunión, una común unión enorme con ellas, y entonces pues yo les pedía perdón, pero qué barbaridad, ¿cómo he podido hacer eso, no? Entonces yo ahora siento que mi cuerpo está alegre, que está contento, se siente bien, porque me he quitado todo eso de encima y a la vez las he liberado y ahora les estoy permitiendo que hagan la función que tienen que hacer, que es mantenerme viva y sana durante mucho tiempo. Entonces, el pedirle perdón y el hacerte amiga otra vez de ellos cuando todos esos enemigos han desaparecido en nuestro interior, me parece que es algo precioso y es algo que nos hace ser conscientes de lo que de verdad es la vida. Yo me apunto a los 12 pasos. Pues me alegro muchísimo porque te aseguro que no te vas a arrepentir, no solamente eso, sino que vas a cambiar, tu vida va a cambiar, también te lo puedo decir. Gracias, Pilar. A ti.